I'm feeling high. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es José Jiménez. Comenzaremos con el tema de hoy, que es generalidades de insuficiencia cardíaca. Antes de eso vamos a hacer un repaso sobre la fisiología cardíaca en sí misma. Entendemos que el corazón es un órgano hueco, la cual se divide en 4 cámaras por sus respectivos tabiques, como lo son el tabique interauricular, interventricular y auriculoventricular. También tenemos las aurículas derecha e izquierda y lo que son los ventrículos derecho e izquierdo. El corazón está revestido por un endocardio que tapiza la cara interna del corazón, un miocardio que es la capa más gruesa y musculosa del corazón encargada de la contracción, y un pericardio que se encarga, es una membrana fibrosa que recubre el corazón. El corazón está irrigado por lo que es las arterias coronarias en sí mismo, y también tiene la inervación a partir de lo que es el nódulo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, con lo que es el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, a partir de una inervación simpática y parasimpática. También tiene lo que son sus válvulas, que son las atrioventriculares, que son la válvula mitral y tricúspide, y las válvulas semilunares, que es la aórtica y la pulmonar. Vamos a hablar ya en sí sobre lo que es el ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco es el proceso de un latido y el comienzo de otro. Va a partir de lo que es la diástole y la sístole. La diástole es la relajación, la sístole es la contracción. En el proceso de la diástole se produce un proceso de llenado, en la cual la sangre desoxigenada proveniente de la vena cava superior y vena cava inferior van a llegar a la aurícula derecha, pasan y posteriormente llega al ventrículo derecho. Aproximadamente el 80% de la sangre pasa sin contracción alguna. Luego sube un pequeño flujo y posteriormente se da lo que es una contracción auricular, que se llena el 20% restante de la misma. Ya a partir de esta diástole se produce también lo que es la sístole, que se divide en lo que es la contracción isovolumétrica, que es un periodo en que las presiones aumentan y se produce el cierre de las válvulas atrioventriculares, lo que genera el primer ruido cardíaco. Posteriormente, esta presión se mantiene aproximadamente 0,02 o 0,03 segundos y se abre lo que son las válvulas semilunares. De esta manera se produce lo que es una contracción isovolumétrica, o sea, no hay cambio de volumen, pero sí de concentración en la misma. También pasamos a lo que es el periodo de eyección. Este periodo de eyección va a partir de lo que es las presiones en lo que es el ventrículo derecho de 8 milímetros de mercurio y el ventrículo izquierdo de 80 milímetros de mercurio. Estas presiones hacen y se aperturan las válvulas semilunares por esta presión, cabe destacar. Posteriormente se produce su eyección a partir de la contracción y el 70% de la sangre se eyecta rápidamente y el 30% posteriormente, sea su hematosis a nivel de los pulmones, y posteriormente se va a producir lo que es la relajación isovolumétrica, que también es el tercer paso. La relajación isovolumétrica se da a partir de una relajación donde no hay llenado y cesa la presión, lo que genera posteriormente el cierre de las válvulas semilunares, que se produce el segundo ruido cardíaco y se abren las atrioventriculares y se produce el ciclo nuevamente. Vamos a hablar de los volúmenes ventriculares. Tenemos el volumen telediastólico, que es el volumen que hay en los ventrículos después de una diástole, que es de 120 mililitros. Está el volumen sistólico,
que es la sangre inyectada cuando se produce una sístole, que es de 70 mililitros. Y posteriormente tenemos el volumen telesistólico, que es el volumen de sangre que queda después de una sístole. Esta misma es muy importante porque estas dos juntas, el volumen sistólico y telesistólico, forman el volumen telediastólico. Vamos a hablar también de lo que es la precarga. La precarga es la presión telediastólica que se tiene en el ventrículo después en su llenado. Y la poscarga es la presión arterial que queda después de una sístole arterial. A partir de aquí vamos a comenzar ya con el tema en sí, que es lo que insuficiencia cardíaca. Cabe destacar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico la cual se producen alteraciones estructurales y funcionales del corazón, lo cual esto genera que las demandas metabólicas del cuerpo no se pueden cubrir. En su epidemiología tenemos que cada año 550.000 casos nuevos se diagnostican. En su etiología tenemos que la enfermedad arterial coronaria es uno de los casos más frecuentes, del 50%. Cabe destacar, hay que tener en cuenta también lo que es la hipertensión y la diabetes, que son factores importantes. Posteriormente también otros factores que pueden inducir a una insuficiencia cardíaca, cardiopatía valvular, una miocarditis infecciosa, una miocardiopatía familiar, entre otras. Ok, vamos con lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. En cuanto a lo que es su fisiopatología, va a comenzar con una lesión o una sobrecarga del corazón. Independientemente de su etiología, va a haber una remodelación adversa del corazón, consiguiéndose una dilatación del ventrículo izquierdo o un aumento de su masa, o sea, una hipertrofia, generando que el corazón se vuelva más esférico. Este cambio geométrico va a determinar la carga hemodinámica de la misma y va a ser un punto muy clave en la funcionalidad. También vamos a tener en cuenta lo que son los mecanismos compensatorios, como lo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina, que va a ser retención de líquido y de sodio, generando una vasoconstricción periférica importantísimo, que se aplica el mecanismo de Frank-Stanley, que debido a la demanda se produce esta vasoconstricción para poder cubrir las necesidades metabólicas del cuerpo en sí misma. Y importante la función de la renina, que va a hacer va a ayudar a que se recolecte sal y agua, de manera que esto aumentará el gasto cardíaco y la presión arterial. Cabe destacar, mientras más sal, más sodio se esté en la misma, mayor será el edema, se podría decir. Posteriormente también va a estar implicado lo que es el nervio simpático con la producción de las catecolaminas circulantes para el aumento de la contractilidad del miocardio. El gasto cardíaco se disminuye por una hipoperfusión de los órganos con congestión venosa pulmonar y sistémica. Vamos a pasar a lo que es la clasificación. En cuanto a lo que es la clasificación, tenemos la clasificación del New York Heart Association, que esta misma está dada una clasificación. La primera es leve de la misma, o sea, no hay síntomas como tal, ni dificultades, ni limitaciones. Posteriormente se produce la segunda también es leve, solamente hay ciertas limitaciones cuando se producen actividades físicas.
Podría ser una disnea leve, una fatiga o una angina. Y moderada. Muy importante porque la moderada aquí ya presenta limitaciones y se encuentra solamente estable en reposo, cómodo en reposo. Y una grave, que aquí ya asiste en el reposo, va a presentar sus limitaciones. Normalmente se dan en pacientes encamados. Pasamos a lo que es la insuficiencia cardíaca, su clasificación en derecha e izquierda. Dependiendo si es izquierda, va a tener en cuenta lo que es una congestión pulmonar, y si es derecha, una congestión visceral. Se habla de una insuficiencia global cuando este mismo están presentes las dos, evidentemente. Tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda, que la presión de la arteria pulmonar se ve aumentada y evidentemente va a ser un punto clave en la misma. Va a haber disnea, se va a producir, va a haber líquido en los alveolos, producen un edema pulmonar, que va a ser importante a la hora de la ventilación y la perfusión. Como ya dije, va a haber disnea y va a aumentar lo que es el drenaje linfático, pero no va a ser suficiente con lo que es el líquido pulmonar que se halla. También tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, que va a haber edema en lo que son los miembros inferiores por una vasoconstricción periférica. También a partir de aquí, esta acumulación de líquido normalmente se da en lo que es los miembros inferiores, pies, tobillos. También se puede producir una ascitis, líquido en la cavidad peritoneal, y lo que es el hígado, estómago, intestino también se ven afectados. Posteriormente también hay lo que es problemas a nivel, una astenia va a haber también produciéndose. ¿Cuáles son los tratamientos? Un diagnóstico clave también en la exploración física es que se puede escuchar o auscultar un tercer o cuarto ruido cardíaco. Importante eso. Posteriormente, en un tratamiento de sobrevida, vamos a tener lo que es los IECA, inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, por ejemplo, enalapril, o los beta bloqueantes. En lo que es tratamiento para los síntomas, tenemos los diuréticos tiazídicos o de asa. Y asimismo también unas pruebas diagnósticas, un ecocardiograma es fundamental. Espero que le haya servido esta información y le haya gustado. También hay ciertos criterios para tener en cuenta esto, como lo son los criterios mayores y menores. Los criterios mayores tenemos una distensión venosa yugular, lo que es un edema agudo pulmonar, también disnea paroxística nocturna, y en los criterios menores un derrame pleural, una disnea de esfuerzo, y posteriormente también tenemos lo que es taquicardias, también podría ser muy importante. Espero que le haya servido esta información y suscríbanse. Muchas gracias.